El ser humano en su cotidianidad vive momentos de felicidad, de alegría, que llenan el alma de paz, pero hay momentos inevitables que llegan y son esos momentos malos que en ocasiones llenan nuestra alma de tristeza, de decepción y de agonía. En esos momentos casi siempre preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo creo en Dios me pasan este tipo de cosas? ¿Por qué si yo obro bien tengo que vivir este tipo de situaciones? Y es que sí, en esos momentos casi siempre culpamos a Dios, porque si creemos en Él, en su poder, en su omnipotencia, ¿por qué Él tiene que permitir que vivamos momentos difíciles? ¿Por qué sencillamente no nos libra de ellos? Es por eso que en este video quiero compartir contigo una muy bonita enseñanza a la luz de la Biblia de cómo funciona la voluntad de Dios en nosotros los que creemos en Él. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es necesario que para que todo esto que te voy a comentar, que dice la Biblia, suceda en tu vida, es necesario que tú ames a Dios, es necesario que tú creas en Él. Solamente de esa manera su voluntad perfecta va a aplicarse en tu vida en medio de toda tu cotidianidad y todas las situaciones que vayas a afrontar día a día. Dentro de las enseñanzas que yo he podido encontrar a medida de que leo la palabra de Dios, me he dado cuenta que la voluntad de Dios se divide en 4 facetas. Esa enseñanza la pude sacar de leer la Biblia, pero también la he aprendido yo como padre, en mi cotidianidad y de la manera en cómo yo enseño a mi hijo. La primera manera que encontré de cómo funciona la voluntad de Dios es voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva? La voluntad permisiva es en la que Dios nos permite a nosotros que hagamos lo que nosotros queremos hacer, que le insistimos tanto, que le pedimos con tanta fuerza, que Él llega un momento en donde sencillamente dice, está bien, coge y te entrega eso que tanto pides, con tantas fuerzas, con tanta insistencia. Por ejemplo, mi hijo, hay ocasiones donde él se enamora de un dulce o de un juguete y me lo pide tanto que yo termino dándoselo, porque no veo nada malo en dárselo, no veo algo contraproducente al dárselo y pues sencillamente, aunque no estaba pensando en dárselo, de tantas veces que me lo pidió, termino entregándoselo. En la Biblia podemos encontrar un ejemplo de ese tipo de voluntad permisiva y es en 2 de Reyes 20, con un rey que se llamaba Ezequías. Él recibió un día al profeta Isaías, que fue a decirle que su tiempo de vida en la tierra había terminado. El rey Ezequías se frustró tanto y se sintió tan triste que empezó a orar al Señor, se humilló, le pidió a Dios que le diera más vida, que Él le había servido, que Él había sido fiel. Y en ese momento Dios le respondió su oración y a través de Isaías le dijo que le daba 15 años más de vida para que pudiera disfrutar de un poco más de su vida y pudiera organizar todo lo que tenía por organizar. Por eso me doy cuenta que hay un tipo de voluntad que se llama la voluntad permisiva. A medida que seguía leyendo la Biblia, encontré otro tipo de voluntad de Dios y la bauticé como la voluntad definitiva. ¿En qué consiste la voluntad definitiva de Dios? Es esa voluntad que se impone por encima de nuestra voluntad, sí o sí, quieras o no, porque sencillamente nos libra de un mal o nos lleva a un propósito inminente que es necesario cumplir. En el caso mío como padre, con mi hijo la vivo casi siempre cuando lo voy a bañar. Él en ocasiones no le gusta bañarse o en ocasiones no le gusta comer, pero me toca a mí llevarlo a comer o a bañarse de una manera definitiva y obligatoria porque es necesario que él lo haga. Esa es mi voluntad definitiva sobre su voluntad, que aunque Él no quiere hacerlo, yo lo hago por encima de su voluntad porque a Él le conviene que así suceda. En la Biblia encontramos un ejemplo de ese tipo de voluntad y es con Jonás. No sé si has escuchado la historia de Jonás. Jonás era un siervo de Dios que Dios le dio un mandato de ir a predicarle a un pueblo llamado Nínive sobre el arrepentimiento, ya que Dios iba a castigar al pueblo por sus malos actos. Jonás no quiso hacer caso, él odiaba a la gente de Nínive. Entonces él se fue a otro lugar, tomó un barco huyendo de su propósito y estando mar adentro hubo una tormenta. Él se dio cuenta que era el ocasionante de esa tormenta y todos los marineros del barco lo arrojaron por la borda. En el momento que él cae al mar adentro hubo un pez gigante que lo devora y él, cuando está dentro de la barriga del pez, él empieza a orarle a Dios, a pedirle perdón y misericordia. Ese pez de inmediato lo vomita en las playas del pueblo donde él inicialmente tenía que ir a predicar de arrepentimiento, Nínive. Y estando en ese lugar, se da cuenta que era necesario ejecutar esa voluntad definitiva de Dios en el propósito que Él le había dado y fue y predicó al pueblo y el pueblo se arrepintió de sus malos actos. Esa
es la voluntad definitiva de Dios. Más adelante me pude dar cuenta que dentro de la voluntad de Dios había también una faceta que luego la llamé la voluntad pro bienestar. ¿En qué consiste la voluntad pro bienestar? Es esa en la que Él permite que vivamos situaciones difíciles o que no entendemos o que no procesamos, pero que al final nos lleva a una enseñanza mayor, a una experiencia superior a todas aquellas que vivimos a lo largo de esa experiencia de manera general. Es como cuando, por ejemplo, mi hijo lo llevo al médico porque tiene algún tipo de enfermedad, o cuando yo lo vacuné contra todas esas cosas que le ponen a los niños. Él me miraba a los ojos y se preguntaba: papá, ¿por qué permites que me inyecten? Él en el momento no podía entender por qué yo permitía que lo estuvieran inyectando. Un dolor momentáneo que él estaba viviendo, que él no podía entender, pero que lo iba a librar de una gran enfermedad el día de mañana. Esa es la voluntad pro bienestar de Dios. Esa que permite que tú vivas a veces situaciones pequeñas que no procesas, que no entiendes, pero que luego al final de todas ellas trae sobre ti un mayor galardón y puedes entender por qué fue necesario que vivieras todo ese tipo de cosas. En la Biblia también podemos encontrar un ejemplo de ese tipo de voluntad de Dios, y es en la historia de José. No sé si tú sabes sobre la historia de José. José fue un hombre que tenía 11 hermanos, si no estoy mal. Él era el hijo preferido de su padre. El padre le hizo una vez una túnica de colores y él alardeaba con sus hermanos por la túnica que le había hecho papá. Los hermanos, envidiosos, cogieron y lo vendieron. Y él, estando en un pueblo, en una tierra ajena, fue humillado, fue por debajeado, fue encarcelado, vivió miles de situaciones adversas que él no podía entender y que él nunca pudo procesar, pues él no era una mala persona y nunca obró mal, pero que al final, después de todo ese tipo de pruebas que él vivió, logró ser la segunda persona más importante del pueblo donde estaba viviendo, Egipto, y fue la mano derecha casi del faraón, y pudo traer bienestar a su familia en tiempo de escasez, cuando su familia vino a Egipto a buscar comida porque estaban viviendo una situación difícil y económica. Y fue ahí donde él pudo entender que era necesario que él atravesara por todo ese tipo de situaciones que no podía entender, para el día de mañana estar en una posición de bienestar con la que podría ayudar a su familia y a toda su tierra. Esa es la voluntad pro bienestar de Dios, esa que nos permite vivir cosas que no entendemos, pero que al final traen cosas mayores a todas aquellas pequeñas cosas que pudimos haber perdido a lo largo de la prueba. Encontré otro tipo de voluntad de Dios y la llamé la voluntad ideal. ¿En qué consiste la voluntad ideal? Es esa voluntad que está perfectamente sincronizada entre la voluntad del ser humano con la de Dios. Es esa donde cuando tú pides algo, está dentro del plan perfecto de Dios y en el tiempo perfecto de Dios, inmediatamente se te cumple y se te da. Hay un ejemplo en la Biblia donde habla de un leproso que venía siguiendo a Jesús en medio de sus prédicas y la multitud, y se le acerca a él y le dice: Señor, si tú quisieras sanarme, yo creería en que tienes el poder para hacerlo y sería sano. Y Jesús le responde: sí quiero, y lo toca, e inmediatamente el leproso es sano. Esa es la voluntad ideal, la voluntad de Dios sincronizada de manera perfecta con la humana. Para tú tener ese potencial y esa capacidad de estar dentro de la voluntad ideal, es necesario que haya una conexión directa, íntima con Dios, para tú poder entender y saber cuáles son los planes de Él con tu vida y poder pedir de manera precisa y recibir de manera precisa, porque no pides en tu voluntad, sino que pides en la voluntad de lo que tú sabes que Dios tiene ya diseñado para ti. Bueno, amigos, esas 4 características de la voluntad de Dios hacen parte de la general voluntad de Dios y están sustentadas en la Biblia. Son las 4 maneras en las que yo puedo ver cómo funciona la voluntad de Dios sobre nosotros. Es por eso que es necesario que para que la voluntad de Dios se aplique sobre tu vida y tú estés dentro de esa cobertura de la voluntad de Dios, tú creas en Él, confíes en Él y te entregues a Él. Porque solamente cuando tú te abandonas a Él y renuncias a tener el control de tu vida y confías en lo que Él va a hacer contigo, la voluntad de Dios será buena, agradable y perfecta y te traerá siempre un beneficio, sea al principio, sea durante o sea al final. Por eso, amigo,
quiero decirte que no importa la situación que tú estés viviendo en este momento, si tú confías en Dios, si tú crees en Dios, deja de preguntar por qué, deja de preguntar por qué me está sucediendo esto y empieza a buscar el para qué es necesario que yo viva esta situación. Porque créeme y ponle la firma que al final de todo esto que estás atravesando, una nueva enseñanza, una buena enseñanza, una positiva enseñanza hay para tu vida y para mi vida. Espero que te haya gustado este mensaje, espero que te haya gustado esta palabra. Compártela con quien tú crees que necesita escucharla o con quien tú crees que en estos momentos está dudando de Dios, de su poder y no confía en la voluntad de Dios porque está atravesando por algo difícil que no puede entender. Es bueno que le compartas a esa persona esta palabra porque es de ánimo para él, es sustentada en la Biblia y créeme que va a traer fruto y va a traer cosas buenas para esa persona que necesita escucharla. Muchas gracias, comparte con tus amigos y hasta luego.